¿Cómo están a todos? Preumat 7.0, la casa de todos los que quieran aprender matemática y de otros temas, ya en vivo y en directo, ya esperando que cada uno de ustedes pase unas lindas fiestas de Semana Santa y nos vamos a ver este video, o lo que vamos a tratar en este video, que son los números racionales. Vamos a ir repasando un poquito. Yo sé que de repente dentro de los temas de matemáticas nosotros conocemos o más o menos recordamos un poco en la antigüedad, ¿ya? O en sus tiempos de estudio, cómo trabajamos las fracciones y los números decimales, ¿ya? Entonces ahí para que se suscriban a mi canal, ahí vayan ejecutando todos los procesos, todas las dudas, preguntas, espero ahí poder apoyarlos en esta parte. Entonces vamos a ir explicando principalmente la transformación de los números decimales, que eso siempre nos cuesta, siempre nos va a traer ahí algunas consecuencias. Y también vamos a ir introduciendo también otros temas de que me imagino yo son de más atrás y quizás no tenga que ver con nuestro objetivo, para que ahí ustedes nos acordemos y ahí también en mis videos también hay de fracciones, de operaciones con fracciones, potencias, ya para que revisen ahí mi canal, todos mis videos y ahí pongan atención a todas esas cosas porque les va a ser tremendamente útil, tremendamente poderoso todo. Entonces, vamos a trabajar un poco con esta parte, hacíamos introducción y fíjense que esto igual es una fracción, solamente que está dado por potencia y nosotros vamos a ir reduciendo, o sea, vamos a ir simplificando, o sea, vamos a ir dividiendo esas potencias. Para ello, vamos a ir arreglando un poquito cómo se dan este tipo de desarrollo. Entonces, vamos a ir a hacerlo lo más paso a paso que se pueda. Y ahí ustedes, ya, mejora un poquito la línea, sale un poco chueca. Ahí me sale un poquito mejor. Y fíjense que, por ejemplo, nosotros vamos a ir reconociendo, por ejemplo, lo que son los exponentes. Ahí afuera también hay un exponente. Acá igual, ya porque, por ejemplo, en este lado hay una potencia. Acá igual, y por medio de una multiplicación, ya que entre letras. Entonces, vamos a ir arreglando un poquito todo esto para que nos quede mejor la simplificación. Ya cuando uno trabaja en potencia, para los estudiantes que nunca han visto potencia, siempre va a estar dada por una base y un exponente. Entonces, lo que yo voy a hacer con esta A, y aparece un 8 afuera, es que esta A va a quedar elevada a la potencia. Después, ahí nosotros vamos a tener un B también elevada a la potencia, en este caso sería 8. Vamos a tener el A cuadrado que no va a pasar nada, todo lo que no pase nada es porque se va a conservar así, tal cual con su elemento. Ahí recuerden que siempre en todas las operaciones hay una multiplicación, ¿ya? Por eso se lo estoy remarcando bien. Y después voy a cerrar ese paréntesis, voy a alargar un poquito ese signo y la separación. Y después acá nosotros vamos a tener nuestro B. También, si usted se fija, va a estar elevado a 8. Y ahí también tienen que saber que por potencia una potencia, ya ahí esos valores se multiplican, o sea, los exponentes se multiplican. Por lo tanto, 3 por 2. Esto, ahí chicos y chicas en sus casas, ahí saludos a todos los 240 hermanos, hermanas de las distintas partes de Sudamérica, del mundo, ¿ya? Que están en mi canal. Entonces ahí nosotros nos vamos a dar cuenta que ahí nosotros ya iba a quedar el 3 del exponente al final, o sea, elevado a 3. Entonces acá lo que nosotros podemos hacer es lo siguiente, que cuando nosotros nos encontramos con bases y exponentes iguales, yo lo puedo simplificar, o sea, lo puedo ir eliminando, ¿ya? Entonces acá, si son iguales, esto queda como uno y este también queda como uno. ¿Por qué razón? Piensen ustedes en esta lógica. Voy a inventar un valor cualquiera, una fracción cualquiera, supongamos que estas dos fracciones fuesen iguales, y si yo divido el 3 en el 3, eso va a ser uno. Entonces, lo mismo que estamos haciendo con las letras es exactamente la misma división, ¿ya? O sea, estamos dividiendo valores iguales o expresiones iguales y eso sería, o términos iguales y eso sería uno. Entonces, lo que podemos hacer acá es arreglar, ¿ya? O sea, vamos a mejorar un poquito el paréntesis cuadrado, ¿ya? Y vamos a tener, por ejemplo, y fíjense que aquí en el numerador
comparten la misma base. Por lo tanto, acá se conserva la base y se suman los exponentes. Entonces aquí vamos a tener a elevado a la suma de 8 más 2, que en ese caso vamos a notarlo de un viaje sería 10, pero abajo vamos a tener un a elevado a 6, ¿ya? Y ese 6 va a estar ahí, ¿ya? Y no se olviden que el 3 no se nos ha ido todavía, el exponente todavía no se nos va. Entonces, acá como deberíamos desarrollar el paréntesis primero y esta división de potencia de igual base, recuerden ahí y bien claro ahí para todos los jóvenes, los estudiantes ahí en sus casas, que se conserva la base y se restan los exponentes. Entonces ahí yo voy a colocarme el 10 menos 6, ¿ya? Porque ahí es el trabajo que nosotros estamos ejecutando, ¿ya? Entonces ahí voy a mejorar un poco la escritura del cero, pero sería así. Entonces ahí sería 10, ¿ya? Por ese 10 menos 6, ¿ya? Porque ahí estamos conservando esta base, ¿ya? Y ahí también, perdón, ahí estaría también el tema del elevado a 3, que lo vamos a ir anotando al lado, ¿ya? Entonces, y ahí después nosotros vamos a tener 10 menos 6, esto va a quedar como a elevado a 4, ahí lo vamos a dejar anotado, pero no se olvide que ahí afuera hay un 3, ¿ya? O sea, un cubo, ya cuando están elevado a 3 se les dice cubo. Entonces ya ahí, como va a quedar también como potencia una potencia, esto al final va a quedar ahí como a elevado a 12. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ahí esos valores se tendrían que multiplicar, ¿ya? O sea, este exponente que es el 4 se va a multiplicar por el 3 de afuera, ¿ya? Entonces ahí nosotros vamos a generar esa operación. Por lo tanto, ahí nuestra respuesta definitiva vendría siendo a elevado a 2, ¿ya? Entonces ahí vamos a encerrar mejor para que no se vea tan desordenado, pero si no, ahí la correcta sería nuestra alternativa D. ¿Ya? A modo de introducción. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ir avanzando un poquito en el tema del pasado, porque de repente nosotros también nos van a pedir que nosotros reduzcamos expresiones y expresiones que van a estar dadas por fracción, o sea, con un numerador y un denominador dada con potencias de forma algebraica. Ok, súper importante que ustedes capten esto porque ahí ya, si les llegan a preguntar en futuras evaluaciones, ya sea en el colegio, el instituto, toda la cosa, tienen que ir trabajando de esa forma para que ahí comprendan que ahí vamos a llegar a expresiones de esta forma. Y ahí ya nosotros vamos a ir avanzando con cosas que ahí ustedes sí puedan resolver y sí puedan ir aprendiendo a medida que uno pasa en los videos y toda la cosa. ¿Ya? Entonces ese sería modo introducción. Esperando ahí que les quede claro, ahí pueden pausar el video, revisar todos los procesos y vamos a ir avanzando a lo que nos compete. A lo que nos compete que nosotros trabajamos con números racionales que principalmente va a ser el cociente entre el numerador, que sería A, y el denominador, que sería B. A y B pertenecen al conjunto Z, ya al conjunto de los números enteros, pero este b, como no puede ser cero, porque si no ahí va a tender al infinito, y ahí no es probable que tendríamos que probarlo con un límite, ¿ya? Para ver ese concepto, o sea, tendríamos que probarlo con cálculo diferencial, ¿ya? Entonces ahí ya es más trabajo, pero ahí ya me estaría alargando demasiado, ¿ya? Pero principalmente lo que tienen que saber es que todos los valores a la derecha, independiente de que sean números negativos o números positivos, ¿ya? Sería en este caso a la izquierda serían los números negativos, independiente de si es negativo, o en este caso como número, como fracción. Y acá el número positivo, hacia la derecha, se fija que hay un medio, ya puede colocar cualquier fracción la que usted estime conveniente, pero siempre y cuando también nosotros vamos a ver el contraste con los números decimales. ¿Ok? Entonces nosotros podemos hacer representaciones de rectas numéricas de fracciones como de números enteros o decimales, sí, ¿ya? Tanto para el negativo como el positivo, independiente, sí, ¿ya? Entonces, eso también a ustedes les va a dar seguridad a la hora de ir aplicando esto. Ahora, si nosotros nos analizamos
bien, ya dentro de la clasificación de los números finitos e infinitos, tienen que saber que más que tenga fin, lo que nosotros buscamos con el decimal finito es expresar cantidades exactas que nosotros podamos contar. Por ejemplo, las mediciones en geometría, o para lo que son, por ejemplo, constructor, electricista, toda la situación, uno va trabajando o con metros o con centímetros, o 8 unidades de medida, incluso kilómetros. Entonces, para que tenga fin, esos valores tienen que ser exactos. No pueden generar ambigüedad. Entonces, por eso va en el lado finito. En cambio, en el infinito, principalmente, si llegara a ser como no expresado en fracción, este número ya vendría siendo un irracional, ya, o más conocido como IR. O de repente a veces aparece en los textos como una Q y aparece como una especie como de comilla, ¿ya? O una marca, ¿ya? Entonces, eso ya el número pi que sirve principalmente para calcular los perímetros y áreas de la circunferencia. Eso ya son decimales que son no periódicos, ¿no? Que no se pueden escribir como fracción, o sea, pueden aproximar valores para escribir una aproximación en fracción, pero no se pueden escribir como fracción. ¿Ya? Así que eso tiene que tener mucho cuidado con eso. Y en este caso, dentro de los decimales que en este caso infinitos, que son periódicos y semiperiódicos, lo que tienen que saber ustedes es que ambos son números racionales, o sea que se pueden escribir en fracción. Entonces, lo que tienen que saber ustedes es que todo número, en este caso los periódicos y los semiperiódicos, siempre vamos a tener una parte que es el periodo. Y el periodo es el número que se repite. ¿Ya? Entonces voy a escribir ahí el periodo, ¿ya? El periodo es igual a la cifra que se repite. Cifra que se repite. Estoy tratando ahí de escribir lo más que mejor que sepa, que se repite. Obviamente esta repetición es infinitamente, ¿ya? Por eso es el periodo. ¿Ya? Entonces ahí vamos a ir mejorando ahí porque esa U parece cualquier cosa. Ahí, entonces ahí y esa F también parece cualquier cosa, parece T, pero lo que quiero hacer yo es, voy a escribir así mejor, ¿ya? La cifra que se repite infinitamente, ¿ya? Entonces vaya que ahí no vayan ahí tomando en cuenta, ¿ya? Que de repente a veces el pulso me acompaña, a veces el pulso no me acompaña, ya, ahí está, ahí infinitamente. Ya, obviamente la imagen, obviamente está sujeta ya mera coincidencia la imagen, ya eh, de las clases, ya ahí lo dejo ahí a su interpretación, ya, pero por lo menos ir avanzando un poquito y que ustedes entiendan por qué nosotros estamos viendo estos conceptos, ya, llamado periodo. Entonces, por ejemplo, el periódico y el semiperiódico va teniendo esa parte del periodo, y también el 4 que aparece acá, ese vendría siendo el anteperiodo. ¿Ya? Entonces ahí uno va registrando cómo se va formando esta barrera entre la parte entera y la parte del periodo, y ahí nosotros vamos a empezar a ir entendiendo estos conceptos que nos van a servir útiles para transformar cualquier cifra que usted estime conveniente. Ya se supone que, como les digo, o sea, los números decimales, uno puede buscar aplicaciones para medir desde distancia, y esa distancia uno lo va escribiendo tanto en fracción como en decimal, ¿ya? O sea, tiene esa aplicación. Entonces ahí ustedes tienen que, como futuros ahí que están entendiendo un poquito de esta matemática, de esta nivelación, tienen que tener claro a qué apunta a trabajar con los decimales, ¿ya?
Y bueno, y ahí las fracciones tenemos un numerador, tenemos un denominador. eh, Siempre las fracciones son divisiones, ¿ya? Eso lo quiero dejar bastante claro, porque alguien de ustedes me puede decir, pero profe, yo puedo escribir una fracción así. Y claro, estamos completamente de acuerdo. ¿Ya? Podemos escribir una fracción así como división, ¿ya? Porque ahí también tiene otro componente que ahí después no lo vamos a ver ahora, lo vamos a ver más adelante, que son las razones y proporciones. Y también los porcentajes, que también nosotros nos va a obligar a escribir muchas veces la situación como lo que he estado ahí escribiendo. Entonces ahí nosotros nos va a servir para comparar valores, tanto en el numerador como en el denominador, y expresarlo en su forma fraccionaria. Y también nosotros tenemos que entender que las fracciones pueden ser impropias, como también pueden ser propias. Propias, recuerde que el numerador es menor que el denominador. ¿Ya? Entonces ahí me fijé, numerador, dice ahí, el numerador, ¿ya? Ahí es menor que el denominador y ahí el numerador en la impropia es mayor que el denominador. Y ahí aparecen los ejemplos y puede ser, como le digo, ustedes pueden crear su ejemplo, ya cuando estén estudiando, de repente si ustedes tienen hijo, hija, ya y están viendo el tema de la fracción, ustedes pueden estudiar con ellos y vayan entendiendo un poquito esta lógica, ya también lo pueden hacer principalmente con ejemplos cotidianos, cuando tienen que ir fabricando un queque y ahí pueden ver las partes iguales y ahí cómo se reparte un queque para comer. ¿Ya? Ahí ustedes pueden inventar ahí cualquier ejemplo que se atribuya a la fracción, ¿ya? A las partes de un todo. ¿Ya? Eso se representa una fracción, ¿ok? Entonces eso también es una cosa y por eso se llama el nombre de fracción. O en países como México a veces le llaman los quebrados. Ya en otros países le llaman de otro nombre, pero significa que estamos trabajando con fracciones o números racionales. Ya los números racionales también como definición son una clase de equivalencia. Eso también es súper importante que lo entiendan. Entonces ahí nosotros vamos a ir avanzando con esta idea para que ahí ustedes les quede claro cómo se suscita todo. Entonces acá, por ejemplo, en el número mixto, nosotros necesitamos de una fracción impropia y de la fracción impropia podemos llegar a un número mixto. ¿Cómo se logra esto? Si usted se fija, el entero se multiplica por la fracción, o sea, en este caso por el denominador. Ahí lo tenemos, ahí están con colores para que usted lo vea más gráfico. 2 por 5 sería 10 y lo que sobra, que sería 1, después eso le va a dar 11 kilos. ¿Ya? Así se va ejecutando todo. O sea, 2 por 5, 10, más 1 sería 11 kilos. Si usted no quiere hacer esta operación y lo logra resolverlo de un viaje, lo puede hacer, pero de una fracción impropia a un número mixto, lo puede hacer por un proceso de división, ¿ya? División de número natural, ¿ya? Entonces ahí es súper importante que ustedes vayan viendo cómo se va logrando todo esto, ¿ya? Para que uno puede llegar de un número mixto a una fracción impropia y de una fracción impropia a un número mixto, ¿ya? Se pueden las dos cosas. Y acá, no se nota mi cara, ahí sí, que dice transformación de número decimal infinito, o sea, finito, perdón, a fracción. Entonces nosotros acá vamos a ocupar lo que son las potencias de 10. ¿Ya? Ojo que la potencia de 10, y ha pasado errores ya cotidianos, no es 10, 20, 30, no, no, eso no tiene nada que ver, son potencias de 10. Las potencias de 10 son las que aparecen en la pantalla, 10, 100, 1000, 10.000, 1.000.000, ¿ya? Todos esos son potencias de 10 o de base 10, ¿ya? Entonces, lo importante es que, ¿por qué se ocupa principalmente la potencia base 10? Hay una materia que de repente muy pocas veces se toca mucho, de repente yo creo que ahí voy a crear un video, que es la notación científica. La notación científica, hay carreras o de repente estudiantes de ciertos años de enseñanza media que tienen que aprender la notación científica, principalmente para áreas de física, química, para ir expresando los decimales de otra forma, ¿ya? Como potencia. Entonces ahí nosotros podríamos ir viendo cómo trabajar este tipo de transformaciones. Ahora, si nosotros alargamos un poquito este proceso, por ejemplo, cómo nosotros transformamos, por ejemplo, decimales como 0,023, o en este caso sería 23 milésimos, a fracción.
Entonces, lo que tienen que saber ustedes es que los números, en este caso, que los dígitos que yo voy a considerar va a ser lo siguiente. Entonces, voy a escribir ahí 0,023. Y fíjense que yo acá voy a tomar el 23 y ahí va a estar partido. Y aquí fíjense que este espacio donde está el cero, eso va representando 10. El espacio donde está el centésimo, el 2, eso va a representar 100. Pero después en el espacio donde está el 3 va a representar 1000. Por lo tanto, ese 1000 yo lo voy a registrar para dejarlo en la fracción correspondiente, ¿ya? Dejarlo de esa forma. Entonces ahí uno va comprendiendo cómo nosotros vamos a ir generando lo que estamos buscando, que es esa transformación de números decimales. Y ahí nos va a quedar, como les digo, más claro cómo nosotros vamos a ir transformando esos números. Ahora, si lo quieren comprobar con la calculadora, ¿ya? Y se van a dar cuenta de que si yo coloco 0,023, ahí automáticamente lo va a registrar, ¿ya? Lo hace al tiro. Entonces ahí uno se va dando cuenta de cómo nosotros podemos ir probando en la calculadora cómo son los procesos para que nosotros los podamos utilizar, ¿ya? Y después aquí, cómo transformamos, por ejemplo, el 0,16, ¿ya? Vamos a dar las líneas, está haciendo un poquito chueca hoy día, ¿ya? Ahí vamos a bajar y nos vamos a dar cuenta de que eso lo podemos hacer de la siguiente manera. Entonces ahí sería 0,16, ¿ya? Y ahí nosotros vamos a colocar lo siguiente. O sea, acuérdense que el número del numerador siempre nosotros lo sacamos de las cifras que nos están pidiendo, en este caso 16. Pero nosotros aquí también hacemos lo mismo. Entonces ahí tenemos 10, pero acá abajo va a ser 100. ¿Ok? Eso hay que dejarlo súper claro. Entonces ahí como es 100, ahí ya nosotros ya tendríamos el proceso así calculado, ya, o sea, sin problema, ya, ahí nos estaría dando 16 partido en 100. Entonces, y ahí después nosotros, incluso nosotros podemos simplificar por 2 o incluso por 4, ya, por ejemplo, ahí, si aquí hubiese sido 4 y aquí igual 4, ahí ya como para dar otro resultado de la fracción, aquí en ese caso 16 dividido 4 sería 4 y 100 dividido 4 sería 25. Entonces ahí ya nosotros podríamos tener otra representación de la misma fracción, ¿ya? O sea, sin tener que ir tomando la base de 10. No sé si me hago entender, ¿ya? Ahí en los comentarios ustedes me colocan, ¿ya? Me pueden escribir en los comentarios, ¿ya? Sin miedo, si eso es para todos y todas igual, ¿ok? Y eso me va a dar como este carácter a este canal de que nosotros vamos a ir aportando cosas para ustedes, ¿ya? Después nosotros tenemos el decimal infinito periódico a fracción. Entonces, en el decimal infinito periódico, lo que tienen que saber ustedes es que para ir generando esta transformación, vamos a ocupar los pasos que aparecen en el costado, que vamos a ir anotando. Voy a escribir acá 2, y recuerden que el periodo era la parte que estaba con la línea del periodo, o sea, la línea que se repite. Entonces, ahí voy a colocar esa línea y vamos a colocar igual. Vamos a expresar eh, en fracción, ¿ya? Esa es parte ahí para que todo quede bien. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, aquí en este caso sería, vamos a anotar el número o sea, en este caso sin la coma y sin la línea. Ese número original sería 234. Así se llama ese número original. Menos, y en este caso acá lo que nosotros vamos a restar es la parte entera. Es el número que vamos a restar. Entonces, en este caso sería 2. ¿Ok? Eso no se le puede olvidar, sería 2. Entonces ahí como ese valor sería 2, se lo eh, mejorar un cachito, pero ahí sería ahí, ¿ya? Y después abajo, nosotros estaríamos como son dos cifras que están después de la coma,
En este caso dice que el nosotros tenemos que agregar nueves. Entonces en este caso va a ser 2 nueve. Por lo tanto ahí tendría que ser partido en 99. ¿Ya? Y vamos a mejorar el primer 9 que salió un poco feo, pero sería 99. Entonces ahí como va quedando de esa forma y ahí después ya aplicámoslo, resolvemos. Entonces ahí 234 menos 2 sería 232 y eso debería estar dividido o partido en 99. Y ahí tendríamos que ver si el 232 lo podríamos dividir por 3 o por 9. ¿Ya? Y ahí lo estoy revisando con la calculadora y no tiene división. Entonces, como no tiene división, entonces ahí ya quedaría la fracción así, así de esa forma, ¿ya? Ahora, ojo con esto, ¿ya? Por ejemplo, ustedes pueden probar que, por ejemplo, 232 si yo lo divido en 99 y uno le va colocando, por ejemplo, el decimal, le tendría que dar algo así. Eso significa, pues si le alcanzan a notar, que ese 34 se va repitiendo, repitiendo, repitiendo infinitamente. Ahí significa que nosotros estamos comprobando de que esta situación sí está bien hecha. Si en el caso de que ustedes hubieran hecho mal el cálculo y les da algo diferente es porque en alguna fase se equivocaron. Entonces tienen que tener mucho cuidado a la hora de transformar los decimales, principalmente los que son infinitos periódicos o los semiperiódicos, para que así no le genere tanto problema, ¿ya? Y después quise agregar otro ejemplo más, que es, ¿qué pasaría si nosotros tuviéramos un valor negativo al decimal? Créanme que ese valor negativo lo único que va a servir es para colocar el resultado como negativo. No participa dentro de lo que es la transformación, por si acaso. O sea, no porque acá no aparezca un menos, por ejemplo, en el 2 significa que ese valor ahí quedó por el negativo de esa parte. No, estos son solamente procesos. Por lo tanto, vamos a ejecutar lo mismo. Vamos a colocar menos 23 y bueno, y aquí va a tener algunos cambios. Ahí, bueno, ahí en este caso estamos tomando tres cifras que se están repitiendo, ¿ya? Desde el 145, ¿ya? Vamos a escribirlo con el color rojo para que se entienda de que ahí son esos los valores que al final se van a prestar para eh, el periodo, ¿ya? Entonces, ahora vamos a ir anotando. Entonces, por ejemplo, la cifra completa, como les digo, no tomando en cuenta el menos que dejé en principio, son 23.145. ¿Ya? 23.145. Pero nosotros vamos a restar a la parte entera. En este caso, como son dos valores o dos cifras dentro de la parte entera, o sea, que te vendría siendo, piensen ustedes que esta es la unidad y para acá estaría la decena, este vendría siendo 23. Ahí, ¿ya? Y eso después partido por 999. ¿Ya? Porque recuerde que yo estoy repitiendo tanto 9 como cifras, va teniendo la fracción. Entonces, en este caso, como son 3 9, tres cifras que se van repitiendo, por lo tanto, ahí nosotros vamos a tomar 999. Entonces, ahí después nosotros vamos a establecer la diferencia, vamos a restar eso. Ahí sería 23.145 menos 23 y me estaría dando 23.122. ¿Ya? Entonces, ahí 23.122 y partido por 999. ¿Ya? Entonces ahí, y ahí después ustedes pueden ver si tiene para simplificar o no, pero si no tiene para simplificar, mejor dejar el resultado expresado. ¿Ya? Entonces, así que ahí tendríamos como esa parte ya armada de la transformación. ¿Ya? Así que no se olvide cómo seguir esos pasos, ya que no se vaya ahí a provocar problemas. Incluso podemos a ese 23.122 si yo lo divido por 999,
Y ahí se fija que ahí está dado. Se fija lo mismo que le expliqué anteriormente, o sea, 145, 245. Entonces, ya eso ya significa que la fracción está bien hecha, ya está bien transformada. ¿Ya? Y ahí nosotros vamos a ir avanzando en lo que nosotros estamos ahí pensando para ustedes. Lo importante es que ahí, dentro de lo que uno aprenda matemática, ahora me falta un detalle antes de pasar a la siguiente, que este menos, ese menos que yo pintaba, principalmente lo único que va a servir va a ser colocarlo como fracción negativa. ¿Ya? Y las fracciones, como son números racionales, pueden ser negativas, entonces va a quedar el signo a ese lugar. ¿Ya? Entonces ahí, y para destacarlo más, pero sería ahí el resultado y ahí está con el número. ¿Ya? Entonces, y ahí uno lo puede dejar, ojo, lo puede dejar en el numerador, lo puede dejar en el denominador, pero, o al medio, ¿ya? Pero igual va a ser una fracción negativa o un número racional negativo. Así que eso sería principalmente a la hora de trabajar con este ejercicio. Ahora, usted igual, como les digo, puede pausar el video, suscríbase a mi canal. Agradezco los 240 suscriptores ahí de las distintas partes del mundo, de Chile y el mundo. Y ahí espero que ahí me escriban en los comentarios, ahí me puedan escribir cómo están viendo los videos, ¿ya? Si están logrando que tenga algún sentido para el estudio de usted. ¿Ya? Y después el semiperiódico a fracción, ¿ya? Como decimal infinito. Entonces, fíjense que ahí nosotros estamos teniendo, por ejemplo, el anteperiodo, por eso se lo voy a marcar todos los anteperiodos para que ahí vean ustedes que ese sería, me quedó mal marcado, pero sería así, ¿ya? Ahí estarían los anteperiodos. Los que están con periodo, los voy a marcar con celeste, ¿no? Esos son los periodos, ¿ya? Los que están con la línea, ¿ya? Eso sí que ahí lo alcanza como a diferenciar, ¿ya? Pero para que ustedes entiendan cómo son las clasificaciones a nivel de este tipo de decimales, ¿ya? Entonces, eh, y ahí vamos a ir avanzando. Entonces, ¿cómo vamos a generar este tipo de proceso? De la misma forma que en el periódico, o muy parecido a la forma del periódico. Entonces voy a escribir ahí el decimal, ¿ya? Y con las líneas de lo que se repite. Entonces ahí, y lo que vamos a hacer en este caso acá es lo siguiente. Entonces ahí vamos a ir copiando primero, o anotando, mejor dicho, el número completo. El número completo sin la coma y sin la línea se llama 3134. ¿Ya? Sí, 3134 menos, y acá mucho cuidado con esto, porque aquí se va a empezar a unir el valor de la parte entera y el valor del anteperiodo, ¿ya? Pero se va leyendo sin la coma, ¿ya? O sea, se va leyendo normal, porque el error que cometen mucho es agregando la coma, entonces piensa que están trabajando nuevamente con un decimal, entonces no estaría bien. ¿No? Tiene que estar ahí súper claro con esa parte, porque si lo notan mal, le va a dar todo mal. Entonces, y ahí sería 31, ¿ya? Ahí lo estamos agrupando, entre el entero y el anteperiodo. Y después acá vamos teniendo, por ejemplo, como son dos dígitos que se repiten, ahí tendría que ser 99, pero le tengo que agregar un cero que es del anteperiodo, entonces ahí sería 990. Entonces ahí, como son 990, y ahí nosotros nos dedicamos a restar. Entonces ahí después sería de 1 para llegar a 4, ahí sería 3, de 3 para llegar a 3, 0. Entonces, si mis cálculos son correctos, debería ser 3103 y ahí partido por 990. Entonces ahí lo estamos ahí anotando para que así ustedes, y lo vamos a comprobar con la calculadora porque nos tiene que dar el mismo resultado del decimal. O sea, si no, no tiene sentido estar haciendo esto. Entonces, ahí sería 3103 dividido en 990. Y bueno, y ahí nos estamos identificando que ahí, fíjese que ahí está, si lo hace con un poquito ahí la pantalla, 3,1 y ahí después 34, 34, porque ahí está el periodo. El periodo viene después del uno, ¿ya? Ojo con esto, después del uno ahí se empieza a repetir, por lo tanto, significa que nuestro resultado sí está siendo
parte de nuestro proceso, ¿ya? De la transformación. Por lo tanto, ahí nosotros podemos decir que esto está correcto. ¿Ya? Entonces ahí le estamos dando como esta forma de cómo nosotros vamos a ir puliendo estos temas de los decimales, principalmente los infinitos semiperiódicos como el de acá o periódicos como el que estábamos haciendo. ¿Ya? Son procesos muy parecidos, no se vayan a confundir, porque si no de repente, por no saber identificar las cosas, van a aplicar procesos eh, de forma errónea. Entonces ahí con eso ya nosotros podemos ir avanzando y dándole como este carácter a este tipo de ejercicio. A veces, muchas veces nosotros necesitamos carácter para resolver estas cosas, entonces, o transformar fracciones, o transformar decimales. Entonces tenemos que ir teniendo esa capacidad para poder enfrentar esto. Si no, de lo contrario, siempre nos va a traer dificultad. ¿Ya? Y el último, para que nos quede ahí claro este otro ejemplo, como les digo, como decía anteriormente, el negativo para lo único que va a servir es para que el resultado de su fracción sea negativo. O sea, para lo único que va a servir, ¿ya? O sea, no tiene injerencia en la operación, ¿ya? O sea, la transformación de este decimal. Ahora tenga cuidado con esta trampa, porque solamente acá yo voy a tener un dígito que se repite, que va en el 1. El periodo es el 1, pero todo lo demás viene siendo parte entera y anteperiodo. Entonces, fíjese bien cómo va a pasar acá. Entonces, el número completo, sin la coma y sin la línea, se llama 13.241. 241 menos, ya en este caso, tendríamos que tomar todo este grupo, lo de la parte entera hasta el anteperiodo, hasta ahí tenemos que tomar todo ese grupo, sería 1324 y lo anotamos acá. Y también nos vamos a fijar en lo siguiente, las cifras del anteperiodo son 2, por lo tanto acá, y las cifras del periodo es 1, por lo tanto acá nosotros tendríamos que colocar un 9. Vamos a escribir ahí un 9, pero los demás empiezan a ser ceros. Por lo tanto, aquí se empieza a agregar esto como el denominador, mejor dicho, como 900. ¿Ya? Así que tengan mucho cuidado al tener este tipo de decimales porque pueden ir cambiando a medida que uno va logrando al resolver. ¿No? Entonces, ahí en ese caso, ahí sería 900. Vamos a ir anotando el denominador primero, pero después vamos a restar. Entonces ahí sería 13.241 menos 1.324. Entonces 13.241 menos 3.324. ¿Ya? Y ahí me estaría dando a cero. ¿No? O sea, ahí para que se vea la cámara, para todos y todas ahí que vean mi canal, 11.917. Entonces ahí nos vamos a dar cuenta que este sería el resultado de nuestra fracción, ¿no? De esta transformación, como le digo, que lo estamos haciendo lo más paso a paso que se pueda, respetando un poco lo que sale en la instrucción acá. Y créanme que pueden pasar diferentes tipos de casos. Importante que ustedes tienen que estudiar cómo se van conformando los decimales, entendiendo que, por ejemplo, lo que está pintado en amarillo está siendo como parte del anteperiodo, esta parte, lo que está con celeste es el periodo y la parte entera. Entonces, ahí uno va clasificando las expresiones, va haciendo como parte de todo esto y de ahí todo va teniendo, como le digo, el sentido importante y necesario a la hora de transformar estos decimales. ¿Ya? Y después vamos a ir viendo unas preguntitas y vamos a ir trabajando, ¿ya? O se las dejo para ustedes para que practiquen en su casa. Les puedo dar algunas pistas. Por ejemplo, ¿a cuál de los siguientes conjuntos pertenece el número -43? ¿Ya? Entonces, ahí ustedes se fijan, ahí se pueden apoyar con algo súper importante que nosotros dijimos al principio, que está acá, que es la recta numérica. Entonces, en la recta numérica, acá, nosotros podemos ir resolviendo situaciones como lo que aparece en esta pregunta, ¿ya? Porque el -43, por ejemplo, bueno, esta se la voy a resolver
o se los dejo como ahí, como para que lo piense, pero ahí en la recta numérica, el -43 va ayudando un poco a armar este número, ya de repente uno podía pensar en -43 como si estuviéramos viendo el nivel bajo el mar de un submarino, por ejemplo. Eso es un número negativo, o una pérdida de -43 pesos en un banco o en una empresa. Eso -43 va reflejando números negativos. ¿Ya? También uno lo puede escribir en fracción también y va siendo parte también de los números enteros. ¿Ya? Así que ahí van deduciendo mi pista y ahí van respondiendo la pregunta uno. Ahí me lo van diciendo en los comentarios cuál es la alternativa ahí correcta de esta pregunta. ¿Ya? Después, esta pregunta lo voy a ayudar, en este caso yo, que en este caso dice al ordenar, y fíjense bien y mucho cuidado con esto, que dice de menor a mayor. ¿Ya? De menor a mayor, o sea, en este caso del resultado más pequeño al más grande, o sea, o de la fracción más pequeña al más grande, o sea, en este sentido tendría que ser de forma creciente, o sea, de menor a mayor, creciente, ¿ya? Entonces, ahí podemos aplicar algunas técnicas que le pueden servir de utilidad. Por ejemplo, voy a escribir aquí la primera fracción, que sería 3 décimos y en este caso nosotros lo podemos comparar con 8 partido en 25 y bueno, recuerde que este es A y recuerde que este es la fracción B. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Multiplicar cruzado, ¿ya? Lo podemos multiplicar cruzado. Entonces, por ejemplo, si usted me dice, profe, 25 por 3 son 75, profesor, ¿ya? Entonces ahí usted va registrando. Y después 10 por 8, 80, profesor. Entonces usted me va a decir, ¿cuál de las dos fracciones es mayor? Esta es la mayor. Por lo tanto, ahí de menor a mayor, entonces en este caso tendríamos que partir por la A, ¿ya? Por la A, porque 75 es menor que 80, ¿ya? Ahí se los voy a dejar encerrado. Estamos viendo entre la A y la B. Pero después yo puedo comparar entre la A, que en este caso sería 3 partido 10, 3 décimos, y nosotros poder comparar con 7 partido en 20. ¿Ya? Entonces ahí también esa sería la fracción C. Entonces también podría ejecutar una multiplicación cruzada. ¿Ya? Ahí se lo estoy ahí formando para ver qué es lo que pasa. 20 por 3 sería 60. Ahí se lo estoy anotando 60. Y 10 por 7 son 70. Entonces al final 60 con respecto a 70, también en este caso la fracción A sigue siendo quedando como menor. Por lo tanto, ahí ya automáticamente la comparación que nos estaría como faltando a nosotros sería entre B con C. Entonces, entre B vamos a colocar que es 8 partido en 25 y vamos a compararlo con 7 partido en 20 y vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces, ahí sería, en este caso sería, si lo, también lo multiplicamos cruzado, ¿ya? Sería 20 por 8 son 160. ¿Ya? Eso nos daría 20 por 8. Y después 7 por 25. Entonces 7 por 5 son 35, ¿ya? Sobran, en este caso 3, ¿ya? Porque estamos así, 7 por 5 35, sobran 3. 7 por 2 son 14 y 3 son 17. Entonces al final, fíjese lo que pasó acá. En este caso, nosotros así sacando conclusiones, nos estaría dando que 7 partido en 20 es mayor que 8 partido en 25. En este caso, este me daría menor. Entonces ahí en este caso el orden tendría que ser A, B y C sería la mayor. Entonces en este caso aquí hay que tener mucho cuidado con la lectura al momento de leer esto. Entonces, por ejemplo, A es menor que B, sí,
pero B es menor que C, verdadero. Entonces, esta es la correcta. ¿Ya? Tiene que fijarse muy bien en el signo. ¿Ya? Entonces, repito, ya A es menor que B, ahí lo estamos viendo, eso es verdadero, por tanto, sí, pero B es menor que C, ahí lo estamos viendo, ahí está, este sería B, ahí está B y ahí estaría C. Entonces ahí en ese caso sí. Entonces ahí ya estaríamos diciendo que la alternativa D sería la correcta, ¿ya? Porque lo otro acá, la alternativa A que aparece aquí, dice A es menor que C, pero C es menor que B, no, porque aquí 175 no puede ser menor que 160. Entonces ahí automáticamente la alternativa A estaría descartada. ¿Ya? No, no puede ser. Entonces ahí en ese caso no lo podríamos establecer y la otra tampoco. ¿Ya? Entonces ahí para que siempre cuando vean este tipo de casos, lo vean bien, ¿ya? No caigan en la trampa, analicen ahí cómo va haciendo los órdenes, por ejemplo, yo lo escribí así, pero ahí lo correcto tendría que haberlo puesto así. ¿Ya? Para que no le genere confusión a la hora de la respuesta, ¿ya? Cuando sean alguna de estas preguntas aparezca en la prueba o de repente en colegio, ¿ya? Todas las cosas, ¿ya? Después, la pregunta 3 dice, ¿cuál de los siguientes números es o son equivalentes a 1,2 periódico? Yo creo que aquí ustedes tendrían que practicar la transformación, ¿ya? Así que ahí se las dejo yo a ustedes, ¿ya? Para que practiquen y ahí ustedes en los comentarios me va diciendo, profe, la correcta, no sé, puede ser, no sé, la C, no sé, ¿ya? Pero ahí ustedes tienen que analizar bien esa parte. En la pregunta, en este caso, ahí es 4, no 5, ¿ya? Ahí va, me dio una discalculia de números, ¿ya? Porque ahí 3, 2, 1, ¿ya? Para que ahí. Y la pregunta 4 es cómo transformar ese número decimal periódico. Ya ahí, como les digo, las grandes pistas están en esto. O sea, principalmente ustedes se den cuenta que los negativos, ese negativo que aparece acá, lo único que le va a servir es para ir agregando el valor del resultado. Pero si yo se lo voy ejecutando aquí, acuérdense lo siguiente, 34,21 y recuerden que está el 21 como periódico. Entonces ahí no se olviden, pero ahí sí, ahí está un poquito más decente. Y ahí nosotros vamos escribiendo esto. Entonces ahí sería 3421, ¿ya? Menos 34. ¿Ya? Así nosotros vamos a ir trabajando esto. Entonces, si ustedes lo trabajan de forma ordenada y van ejecutando los mismos pasos que hemos visto en este video y ahí recordando, ahí como ir reforzando toda esta parte de la transformación de decimales, se le va a hacer mucho más fácil todo. Y ahí después abajo esto va a quedar partido en 99. Entonces, como queda partido en 99, entonces ahí ya queda todo ya eh, dado para que usted lo aplique bien. ¿Ya? Entonces, por eso lo vamos a tener ahí. ¿Ya? Y ahí después ustedes van viendo cómo se va dando las cosas y se va restando. Ahí, por ejemplo, sería 3421 menos 34. ¿Ya? Entonces eso le estaría dando 3387. Entonces voy a ir colocando 3387 y todo eso partido en 99. Pero ojo que falta lo más importante, que es lo que destaqué, que sería el negativo. Entonces el negativo lo puede colocar al medio, lo puede colocar en numerador, pero ahí, ¿ya? Pero para que sepan ustedes que ahí la alternativa correcta es la alternativa D, ¿ya? Porque a veces es fácil confundirse entre la C con la D, ¿ya? Pero ahí ya obtenemos la alternativa D porque esa es la que me está identificando de mejor forma el decimal periódico transformado, infinito periódico que estamos logrando. ¿Ya? Así que hay mucho cuidado con este detalle, porque ahí es donde nosotros vamos a pensar hacia dónde vamos y cómo nosotros vamos a ir generando esas transformaciones. ¿Ya? Así que esperando que hayan entendido todo esto
Y les dejo un ejercicio bonus track para que ahí usted lo practique. Dice, en un país existen cuatro candidatos a la presidencia, A, B, C, D. El candidato A obtuvo 2,9 de los votos totales del país. El candidato B obtuvo 0,23 de los votos totales del país. El candidato C obtuvo 0,27 de los votos totales del país. Y el candidato D, perdón, obtuvo el resto. Y dice ordene de forma creciente. Ya creciente, recuerde que es de menor a mayor la cantidad de votos de cada candidato. Entonces ahí yo se los dejo para que lo piense. Ahí este bonus track ya para ustedes. Ahí tienen que pensar muy bien cómo ordenar el tema de los decimales. Recuerde que deberíamos formar como las partes de un entero. ¿Ya? El entero debería ser uno, ¿ya? Para ver cómo ordenamos esta parte creciente. Aparte que esta fracción, así como por darle una pista, yo creo que le va a salir más fácil llevarlo a transformarlo en decimal. ¿Ya? Entonces, ahí yo creo que va a ser como este trabajo de ir ordenando y vamos a ver también otra cosa muy interesante que es cuánto representa el resto, ya el resto de los votos. Entonces, ahí a medida que usted tenga esos datos, ahí usted los va a ordenar y me va a decir en los comentarios cuál es la alternativa correcta de esta situación. ¿Ya? Así que ahí lo más importante, ahí que vayan practicando, vayan viendo estos temas, ¿ya? De bonus track también, los ejercicios que ahí pueden ir desarrollando, lo pueden revisar, pueden pausar el video, ahí le doy las gracias por el apoyo a los 240 suscriptores y vamos a ir creciendo mucho más esta familia. Pueden pasar los datos a sus amigos, amigas, a cualquier persona que ahí necesite de estos temas de matemática y vamos a ir aportando para que ustedes sean los mejores, ¿ya? Así que ahí eso y disfruten de esta fiesta y bueno, estamos viendo con otro video más de este canal Preumat 7.0, ¿ya? Así que ahí nos estamos viendo ahí. Saludos para todos y todas, ¿ya? Bye bye. See you later. See you later ahí. Y I love you. I love you a todos. Ahí los 240.